Y entramos en la sección de crítica. La noticia de la semana, no podemos no hablar de ello, es la letra pequeña de los presupuestos, que se han presentado ya en el Congreso y empiezan el trámite parlamentario. Veremos con qué apoyo, porque el PSOE ha cabreado, pero esto lo contaremos luego, a sus socios de gobierno. Y una noticia, un cabreo también, es que se aumenta la cuota de autónomos en estos nuevos presupuestos. Se recoge un aumento en la cuota de autónomos y se recoge seguir ahogando a quienes ya están ahogados. El gobierno de nadie se va a quedar atrás, va a seguir ahogando a los autónomos. Todas las asociaciones de autónomos se han cabreado por estas nuevas cuentas y Ciudadanos ha presentado, por cierto, una enmienda a la totalidad de estos presupuestos. Hola Ángela, hola Antonio. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Carlos. Pues sí, pues evidentemente una vez más el colectivo de los autónomos es ese colectivo que siempre es el apaleado y el perseguido y que parece que la sostenibilidad del país pues depende de su recaudación y de lo que contribuyan al país. Efectivamente, dicho colectivo pues está un poco evidentemente crispado barra enfadado con el propio gobierno porque creen que han tomado una decisión unilateral sin haber dialogado con ellos. Por lo tanto, supone que evidentemente su sentimiento sea que no es el momento apropiado para subir esa cuota, lo que se traduciría entre unos 96 y unos 225 euros anuales. Por lo tanto, creo que es un estrangulamiento que viene un poco a deshora, incluso ahora a raíz que parece ser que se van a aprobar sus presupuestos generales del Estado. Antonio. Sí, como decía Ángela, pues eso es prácticamente un 2% de subida en la base de cotización y desde luego, pues efectivamente en un momento como este en el que estamos saliendo de una crisis sanitaria en mitad de una crisis económica o entrando incluso, pues desde luego es como mínimo algo polémico y algo preocupante pues para muchas personas que ya tienen problemas con este sentido. Realmente sí es cierto que hace falta una remodelación completa en este sentido porque ahora mismo quizás toda la situación en la que estamos viviendo se promueve mucho la figura del falso autónomo, ¿no? O de, digamos, ser autónomo pero no declararlo al 100% porque muchas veces pues casi no te compensa pagar estas cuotas mes a mes. Por cierto, a mí me ha sorprendido en otra materia, que es que decrece la inversión en sanidad y sobre todo en el pago de vacunas, que llega a caer a la mitad. Se entiende que, bueno, la campaña de vacunación ya está muy avanzada. Lo que sí sorprende es que caiga la inversión en sanidad cuando realmente la pandemia ya la hemos superado y cuando realmente todavía hay muchas materias de la sanidad abiertas, muchos frentes abiertos en este campo. Sí, efectivamente, yo tampoco he llegado a comprender muy bien por qué ese decrecimiento, porque efectivamente el problema de la vacunación y la epidemia parece que se está confirmando ya su reversión y su marcha atrás, pero como tú bien dices, Carlos, sigue siendo un sector que, como hemos visto durante la pandemia, antes y durante, pues tienes carencias severas que tienen que ser revertidas. Por lo tanto, a mí hay algo ahí que no me termina de cuadrar, porque parece que hemos vencido la pandemia y hemos vencido todos los problemas que existen, y eso yo creo que es un error. Pasa lo mismo con lo que hemos hablado antes con respecto a los autónomos. Parece que la actividad económica ha vuelto una actividad con una fuerza boyante, y hay personas que todavía, le cuesta subir la persiana de sus negocios. Por lo tanto, creo que se ha absolutizado un poco en la palabra recuperación. Ujú. Antonio. Bueno, sí, quizá también es cierto en este caso que el tema de la sanidad viene también digamos, un pico excesivo en 2021, el año pasado, en los últimos presupuestos, debido a la compra de vacunas. O sea, en el momento en el que no ha habido que gastar dinero en comprar vacunas, en comprar, digamos, material sanitario para tratar la pandemia, pues no hace falta tanto gasto. Aún así, de hecho, este presupuesto general en todas las áreas, pues sube bastante el presupuesto que contiene cada ministerio y en ese sentido creo que es algo lógico en estos momentos, Ujú. pues apostar por la reconstrucción del país después de esta crisis sanitaria. Estos son a mí los dos datos que más me han sorprendido. La verdad, esta reducción del presupuesto de sanidad y este aumento de la cuota de autónomos. Para vosotros, ¿cuáles son los puntos clave de estos presupuestos? Empezamos por Ángela. Hombre, pues evidentemente el ministerio
de derechos sociales, yo creo que todo lo que tenga que ver con el tema de las pensiones, que también es un tema bastante crispante y que ha sido bastante polémico, ese se tiene que ver reforzado. La sanidad, por supuesto, es el talón de Aquiles del país y todo lo que tenga que ver con la educación, también me parece bastante importante. Incluso el de transición ecológica también, debido a los últimos episodios que se están viviendo en relación con el cambio climático, el problema, bueno, el drama que hay en torno a la erupción del volcán en La Palma. Creo que hay diversos puntos abiertos, diversos focos de atención. Antonio, Sí, ¿para yo ti por cuál? completar también, pues decir el presupuesto del Ministerio de Ciencia, que aunque de hecho va a ser pues el mayor de su historia si sale adelante estos presupuestos, y quizás ha sido uno de esos ministerios que por el tema de la pandemia ha visto su actividad bastante recortada, porque bueno, digamos que dejaba de ser una prioridad en algunos sentidos, pero yo creo que es algo muy importante, que además de hecho yo creo que la misma pandemia ha demostrado que es importante tener A ver, he perdido su... una ah. actividad científica importante a vanguardia y que no podemos vivir sin ella. Pues sin duda, estos presupuestos veremos si se llevan a cabo. Ciudadanos de todos modos ha presentado una enmienda a la totalidad, veremos si se suma la derecha. Yo creo que sí, yo creo que sí, por lo menos Vox. Y el PP veremos si se suma. Porque además el PP ha decidido cambiar de rumbo después de la negativa durante 3 años a renovar los órganos constitucionales y ya hay acuerdo para renovar los principales, aunque se queda fuera de este acuerdo de momento el Poder Judicial porque el PP allí quiere plantear una reforma de mayor calado. Antonio. Efectivamente, es una situación de la que es algo que hemos hablado, bueno, se ha hablado muchísimo, ¿no? En estos últimos meses, en el último año, de algo completamente inviable, que no existiera una renovación de los poderes políticos, que de hecho ya casi que iban a cumplir un ciclo propio sin renovarse, ¿no? O sea, ya iba a ser como un ciclo doble estos magistrados. Pero parece que por fin hay un acuerdo entre el gobierno y el PP, al menos para ir empezando a la renovación del Poder Judicial y que quizás de aquí a una semana pues empezamos a tener noticias positivas en este sentido. Ángela. Bueno, yo creo que era ya necesario, yo creo que ya 3 años de bloqueo eran suficientes. Es una parte tan importante para la sostenibilidad del Estado y el desarrollo, y esa magnífica palabra que es la recuperación, creo que era imprescindible. Creo que se puede dar un paso adelante y un poco más de confianza de cara al ciudadano una vez que los principales partidos del país, que son PP y PSOE, pues por fin llegan, o parece ser, vamos a ponerlo todo entre comillas, a un acuerdo viable para el funcionamiento del país, para salir ya de ese estancamiento donde estábamos sumidos y que empiecen a sumar de alguna manera, en vez de restar, porque yo creo que la oposición, la palabra oposición en este país, yo creo que se entiende como algo totalmente destructivo y no necesariamente tiene que ser así. Por lo tanto, creo que es un paso adelante extremadamente necesario a todos los niveles y que da un poco como de esperanza, ¿no? De falsa esperanza, por así decirlo, por muy utópico que parezca. Pues sin duda, la verdad, ¿por qué crees que este PP ha decidido cambiar de rumbo? ¿Por qué crees que Casado cambia de rumbo? ¿Cuál es el motivo que hay detrás? Bueno, pues la verdad, dale, dale, Antonio. Bueno, sí, perdón. Que iba a decir, bueno, el PP realmente necesitan, por un lado, pues mostrar una actitud, digamos, más positiva, sobre todo de cara, pues, digamos, a este ciclo electoral que parece que se abre, ¿no? Realmente, ahora mismo Pablo Casado y el PP, pues el partido que está siempre en contra de todo y rechazando todo. Y desde luego, pues necesita por lo menos ir mostrando que es un partido capaz de llegar a mínimos acuerdos y a hacer cosas, ¿no? Y aparte, bueno, también habrá que ver cómo esto ha afectado a una de las grandes demandas del PP que ha sido siempre, que era mantener a Podemos fuera de estos acuerdos. El momento en el que el PSOE acepte hacerlo a espaldas de Podemos, pues el PP estará siempre a favor. Sí, Ángela. efectivamente, yo iba a dar la misma justificación. Creo que lo que le conviene a la oposición, en este caso es el PP, tiene que quitarse un poco esas raíces que empiezan a salirle bajo los pies, esa especie de filia con partidos totalmente rupturistas, como evidentemente es Vox, y yo creo que esto habrá provocado dentro del partido de ultraderecha un poco de crispación, ¿no? Porque estará viendo
que el PP está echando como una mano muy entre comillas a un proyecto del PSOE. Yo creo que eso le va a sanear, digamos, lo que es el partido, y yo creo que es una decisión bastante inteligente para desmarcarse de toda esa lucha a muerte que hay en el gobierno de nuestro país. Bueno, y en este punto del programa, en este momento, vamos a charlar con Rosalía, que es presidenta de la Asociación de Víctimas, perdón, de Violencia Vicaria, y que nos va a hablar de temas que están en la realidad, pero que están escondidos, de los que se suele hablar poco. Vamos a hablar de cómo padres usan a sus hijos para hacer daño a sus madres, cómo se usa a menores para torturar psicológicamente a madres. Así que es una entrevista que te va a hacer reflexionar, sin duda alguna. Vamos a escucharla. Bueno, pues estamos aquí en el Jaque Mate de hoy. Vamos a hablar con Rosalía, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Vicaria, una asociación que se constituyó hace no mucho, hace unos meses, en el mes de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por darnos visibilidad. Aquí Para eso estamos, sin duda. Bueno, la primera pregunta es la más sencilla y a la vez la más importante. ¿Cuál es la situación hoy de la violencia vicaria en nuestro país? Bueno, hoy es un poco más conocida. Casi todo el mundo pues, entiende la violencia vicaria como el asesinato de los hijos para hacer daño a las madres, ¿no? Pero este es un concepto erróneo, porque esa es como si dijéramos pues el sumum de la crueldad, ¿no? de lo que es la violencia vicaria. Es la violencia vicaria en su fase más extrema. El problema de la violencia vicaria es que hay un montón de estados o de estadios en los que se ejerce una manipulación sobre los niños muy paulatinamente, muy sibilina, muy sutil, en la que estos niños empiezan a desarrollar comportamientos contra su madre cuando nunca han tenido problemas y han tenido una relación de apego normalizada y sana. Y la madre se encuentra, bueno, aparte de que normalmente, o bueno, habitualmente no, es que todas las mujeres que son víctimas de violencia vicaria han sufrido algún tipo de violencia de género, denunciaran o no. Entonces es como, para que lo entendáis así un poco coloquialmente, es la violencia extendida. Entonces, cuando la mujer se separa, para poner fin a ese maltrato, pensando que al poner distancia va a dejar de sufrir ese maltrato directo de su expareja, el problema es que ellos empiezan a utilizar a sus hijos al no poder maltratarla directamente, porque puedes bloquearlo en el WhatsApp, puedes hacer el contacto cero, intentar huir de esa persona que te está haciendo daño, ¿no? Pero tenemos el problema de que tenemos unos niños en común. Entonces estamos condenadas de por vida a tener trato con nuestro maltratador. Hay veces que están tranquilos y no tal, pero normalmente cuando surgen, pues no sé, cuando quieren dejar de pagar la pensión o se echan otra pareja y entonces ya tienen a quien les cuida a sus hijos, porque normalmente cuando están solos pues no quieren esa responsabilidad, o cuando ya los niños son un poco más mayores, con 12, 13 años, que ya son más independientes y dan menos trabajo. Entonces es la manera que ellos, o el punto en el que ellos esperan para poder luego ejercer esta manipulación con los niños. Y esta semana hemos conocido los nuevos presupuestos que el gobierno pretende aprobar de cara al 2022. Hemos sabido también que el 0,11% del gasto del Estado se va a ir para el Ministerio de Igualdad. Y en el caso de la violencia vicaria, ¿cómo sentís que os han tratado estos presupuestos? ¿Creéis que se va a dar más apoyo a luchar contra la violencia vicaria o se vuelve a quedar en saco roto? Pues de momento no lo sabemos. Sí es verdad que el Ministerio de Igualdad nos recibió el 8 de septiembre y la verdad que nos trataron estupendamente. Ellos con cada caso se estremecían más, porque incluso ellos mismos se sorprendían, nos decían, pero eso está denunciado, ¿no? Sí, está denunciado. ¿Cuánto llevas sin ver a tu hijo? Pues 1 año. ¿Cuántas ejecuciones llevas? 10.
¿Y eso no está denunciado? Sí, sí, está denunciado. Llevo un año sin ver a mi hijo porque su padre no me lo entrega, porque no está cumpliendo el régimen de visitas, porque cuando voy a picar allí para que baje, el niño no quiere bajar. Va la policía y como ya no es delito, pues te dice que si el niño no quiere bajar, que para tu casa otra vez. ¿Y qué haces? Porque si entras y tiras la puerta abajo, pues evidentemente la que te vas a la cárcel eres tú. ¿Mm? Entonces estamos como un poco maniatadas. Está también mi compañera Ángela, que tiene la siguiente pregunta. Bueno, buenos días lo primero y muchas gracias por estar aquí con nosotros, dándole visibilidad a un problema tan grave, sobre todo en nuestro país. La mayoría de los asesinatos, ¿no? Que como hemos hablado, digamos que es el culmen de esa violencia civilina que has descrito antes, se producen durante el régimen de visitas. ¿Cómo gestionas esto de con tu marido o con tu novio, tener una separación, un régimen de visitas, que haya antes trato y que tengas que una Mira, persona de estas características? nosotras cuando detectamos, pues mismamente, el otro día entró una chica en la asociación desesperada porque su niña de 3 años verbalizaba abusos sexuales por parte de su padre. O sea, se metía cosas porque así jugaba con papá. Tenía una infección genital, la llevaron al médico. Por lo visto, pues la niña sufre abusos desde hace tiempo. Lo verbaliza, la madre lo denuncia y la juez, o juez, no me acuerdo si era hombre o mujer, no les pone ni orden de alejamiento ni medidas de protección, ni le quita las visitas porque no ve riesgo, con un parte médico y demás, porque es como que la madre se está inventando esto ¿eh? para hacer daño al padre. Y no es así, o sea, hay un parte médico, hay una niña que verbaliza abusos sexuales, que juega a meterse objetos. ¿eh? Yo, la verdad que nosotros nosotras en concreto somos, aparte de maltratadas por nuestras parejas, somos maltratadas institucionalmente, pero a un nivel que no os podéis hacer ni idea. O sea, cuando tú vas a un juicio pensando que vas con la verdad y que vas protegiendo a tus hijos y que vas aportando pruebas, WhatsApps, es que no les vale nada, no les vale absolutamente nada. O sea, la mujer es cero. Y cuando ellos llegan incitando a un niño a denunciar a su madre falsamente por maltrato, porque así saben que sí toman medidas cautelares y mientras tanto, mientras sale el juicio, tenemos 24 horas al día para manipular a este hijo y que ya no quiera saber nada de su madre, ahí sí toman medidas cautelares. Cuando una madre es la que denuncia, siempre ponen en entredicho si la creemos o no. Un padre puede denunciar a una madre sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de prueba y le creen. Y esto ha pasado, ¿eh? Tenemos una socia que tuvo que poner cámaras en su casa. La primera denuncia fue gracias a las cámaras de seguridad de su casa, con sonido y todo, que pudo demostrar que no había maltratado a su hija. La segunda, dijo, la niña testificó que su madre le había intentado estrangular. Y tenía una laceración en el cuello, pero era, según dijo el forense, era más bien de un edema cutáneo, no era y de hecho el informe forense fue completamente negativo. Bueno, pues se tiró 30 horas en el calabozo. Y el juez le dio la custodia al padre. Y tenemos otro caso sangrante también de 2 niñas, pues que el padre cada vez que se las entregaba a la madre la denunciaba por maltrato. 17 denuncias, 17 denuncias. Sale absuelta cuando durante todo el proceso judicial tenían que verse en un punto de encuentro. Las niñas, aleccionadas por su padre, se ponían cara a la pared para no ver a su madre. Los puntos de encuentro son una tortura, tortura. No hay gente especializada, no hay terapias de revinculación adecuadas. Si un niño decide sentarse allí con los cascos puestos y estar 1 hora sin escuchar a su madre, nadie le dice que se los quite. O sea, es de madres que dicen, es que tengo esa hora para ver a mi hijo y es que no me apetece porque salgo devastada.
devastada. Como te decía, este caso de las dos niñas, cuando la madre sale absuelta, le devuelven las visitas. Nada más que entraban las niñas en casa, en cuanto se despistaban salían al balcón a gritar socorro, socorro, nos maltratan, nos maltratan. Vuelta otra vez, venía la policía y demás. Cuando tenían un día feliz, que iban a la playa, que estaban bien con su madre y demás, cuando iban en el coche, de repente les entraba el clip y le decían, mamá, no te creas que te vamos a querer porque hoy lo hayamos pasado bien, ¿eh? Porque tú nos pegabas patadas cuando estábamos en la barriga. ¿Mm? Explícame tú cómo te das patadas a ti misma, ¿eh? Pero esto es lo que le dicen su padre. Debido a estos comentarios y demás, deciden denunciarle por maltrato infantil. Lo denuncian, sale culpable y el juez dice que como está tan deteriorado ya la relación con su madre y sacan buenas notas, pues que mejor que sigan con su padre maltratador, en vez de poner una terapia de revinculación con esa madre y quitarle las visitas a ese hombre que está maltratando psicológicamente a sus hijas. Es la sinrazón. Pues esto es el pan nuestro de cada día. Y esto a nivel psicológico para las madres, ¿cómo se lleva? ¿Tenéis ayuda de profesionales de salud mental? ¿El Estado entiendo que os debería No, poner no, hay, ayuda? no hay profesionales que sepan tratar este problema, porque a mí me han llegado a decir psicólogos que tengo que hacer un duelo como si mi hijo hubiera muerto, que tengo que llorarle como si mi hijo hubiera muerto. Digo, pero ¿cómo voy a llorar a un hijo que sé que está vivo y que está manipulado y lo que tengo es que luchar por él? No puedo decir, bueno, pues mi hijo se ha muerto o se ha ido a estudiar a Londres. Entonces, sí, te ayudan a gestionar la ansiedad. Casi todas tenemos algún tipo de trastorno, pues ansiedad, depresión, incluso el trastorno ansioso depresivo, insomnio. Todas estamos empastilladas. Entonces, claro, cuando tú vas a denunciar, piensas que como vas con la razón y como vas con la verdad, y cuando te atacan, bueno, es que incluso a veces los que nos atacan son los jueces. A veces parece que es el abogado defensor. Bueno, yo cada vez que tenemos que entrar en algún juicio, es que dices tú, es que aunque lo lleves atado y bien atado, con informes psicológicos, luego otra cosa más. Tú ves que tu niño está sufriendo un maltrato y dices, tengo que llevarlo a un psicólogo para ver si detecta esta manipulación. Como necesitas autorización de su progenitor, el progenitor no te autoriza. ¿Por qué un padre normal, si tú le dices que el niño sufre de ansiedad, que tiene no sé, como un conflicto de lealtades, porque está ahí como entre papá y mamá, pues en la separación que se muerde las uñas, ¿por qué un padre se puede negar a que ese niño reciba atención psicológica? Pues porque van a descubrir su manipulación. Entonces, resulta que tú te encuentras que tienes que pedirlo judicialmente y gastarte pues 800 euros en un abogado para que te meta un escrito al juez y que diga que te dé autorización el juez para que ese niño reciba asistencia psicológica. Luego los abogados de oficio para echar a correr, para echar a correr. Porque hay casos de quebrantamientos de órdenes de alejamiento que los dejan prescribir. O estás 2 años pidiéndoles una modificación de medidas y como no lo ven, pues el niño está 2 años vuelta para aquí y vuelta para allá con su maltratador. Completamente indefensas. Por eso decidimos dejar de ser un colectivo y unirnos. Y el 5 de octubre estuvimos con Fiscalía y con los jueces, con el Consejo General del Poder Judicial. Y nos pasó lo mismo con el Ministerio de Igualdad, que es que ellos mismos se sorprendían de sentencias. O sea, tenemos también otra madre que tuvo una enfermedad, un cáncer. Ahí aprovechó él para hacerse con la custodia. Ella lo peleó, porque estaba enferma, no porque no pudiera cuidar a sus hijos. Lo peleó, el juez le dio la custodia a ella. Ella es maltratada, pero maltratada que tiene orden de entrar en prisión ese hombre. Bueno, pues los niños están con él. Ella no sabe dónde están sus hijos, no sabe la dirección. Está a punto de entrar en prisión y tiene que hacer unas medidas, no sé cómo se llaman exactamente, cautelarísimas, me parece, o algo así,
para poner a ese hombre en busca y captura y que diga dónde están sus hijos y se los devuelva. Es aberrante. Y tenemos a Juana Rivas en la cárcel. Efectivamente. Bueno, Entonces, sobre el caso de Juana Rivas, sobre el caso de Juana Rivas ha habido mucha polémica porque hubo una ola feminista hace unos años cuando saltó este caso. Ahora parece que es un caso que se ha olvidado más y parece que la justicia española e italiana le están dando la razón al padre. ¿Ustedes cómo valoran este caso? mira, el problema de estos temas muchas veces son por fallos procesales. Cuando estás mal asesorada y no haces las cosas como tienes que hacerlas, a lo mejor a una niña no le dan una medida de protección porque los abogados no lo argumentaron convenientemente. ¿Me entiendes? Es como para pedir la autorización para el psicólogo. Tienes que encontrar un abogado un poco despierto, pues que encuentre que en la nueva ley de discapacidad hay base legal para pedir esto, porque ya le das la base legal al juez y entonces el juez solamente tiene que leer el papel y firmar. ¿Me entiendes? Es que hay que dárselo todo masticado. Y luego también tienes la cosa de que cuando hacen una ejecución de sentencia, la ejecución de sentencia hay que solicitarla con acompañamiento de la Guardia Civil, porque si tú vas con tu sentencia allí y no, el juez no ordena que vaya la Guardia Civil contigo o la Policía Nacional y que si no te entregan a tus hijos, ese hombre vaya detenido, tú vas con tu sentencia, dice que tararí, como no tiene ninguna consecuencia legal, ninguna, pues nada, te vuelves para casa con tu sentencia muy mona debajo del brazo. Esa impotencia a nosotras nos devasta. Y cada vez que tenemos un mensaje de nuestros hijos diciéndonos paga la pensión a mi padre, nosotros tenemos una socia que, como su hijo es mayor de edad, decidió ingresarle la pensión a él, porque el padre le decía que ella no estaba pagándole la pensión. Entonces dice, de esta manera, ingresándosela al niño directamente, no le puede decir esa mentira. Otros niños te vienen diciendo, pues que es que tú me quisiste matar. ¿Pero por qué dices eso, cariño? Porque tú quisiste abortar de mí. Que es que, aunque fuera verdad, ¿qué beneficio le podría hacer a ese niño que le digas que su madre quiso abortar de él? Ellos anteponen el odio que tienen a su expareja al amor que puedan tener a sus hijos. No se dan cuenta de la devastación psicológica que les están haciendo esos chiquillos. Tenemos niños con anorexia, con intentos suicidas con 12 años, insomnio, que vuelven a orinarse, que quieren el chupete otra vez, a lo mejor con 5 años. El problema también es mucho lo de las custodias compartidas, porque muchas veces ejercen las abuelas en vez de los padres y demás. Y cuando hay una separación, pues como debe de ser, con colaboración entre los dos progenitores, ¿vale? No nos entendíamos, pues se acabó el amor, pero bueno, nuestros hijos tienen que ser lo primero, ¿no? Pero esto pasa en pocas veces, pocas situaciones tenemos esto, ¿no? Pero, por ejemplo, las secuelas que tenemos en la asociación, el trastorno mixto depresivo es un 63% de madres que lo sufren. 15% el estrés postraumático, depresión crónica un 9%, ansiedad un 8%. O sea, estamos hablando de esto también lleva un coste a la seguridad social. Deberían de, ya que solo les interesa el dinero, pues deberían de ver que esto representa un gasto en psiquiatría y en psicología y ya de medicamentos ni te cuento, porque aquí estamos todas, vamos, que podemos poner una farmacia. Y los niños, por ejemplo, empiezan a desarrollar falta de control de impulsos en un 84%, en baja tolerancia a la frustración, en fracaso escolar, trastornos adaptativos, estrés postraumático, ansiedades. Y luego tenemos otra cosa, los menores que acuden a terapia, en un 55% los padres no lo autorizan.
Los que acuden por orden judicial es un 24%. Y hay un 21% que ni siquiera las madres se atreven a solicitarlo ni a pedirlo por las consecuencias que puede traer sobre esos menores después en casa de su padre. Luego, cuando los niños llegan, esto ya es devastador. O sea, llegan a casa y empiezan a tener como maltrato verbal hacia su madre, ¿no? Las frases que más nos dicen es: eres una maltratadora, que seas madre no significa que me quieras, nos has abandonado, puta loca de mierda, estás loca, tiene razón mi padre, quisiste abortar de mí, mala madre. Esto es diario. Y luego, en casos más extremos, ya pasa hasta la violencia física, ¿no? Pero críos pequeños de 5 o 6 años que pegan empujones a su madre, ya con 12 collejas, arañazos, patadas, tirar objetos o líquidos. Hay una niña que orinó en un vaso y se lo vertió a la madre por encima. Incluso agresiones graves que requieren asistencia médica. Entonces ya estamos hablando de que están convirtiendo en monstruos a nuestros hijos. Y que un juez no se cuestione por qué un niño decide ser huérfano de madre, sin una razón aparente. O sea, que no se paren a investigar por qué un niño decide ser huérfano de madre. Pues Rosalía es presidenta de las víctimas de la violencia vicaria. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona el cuidado y la protección y la ayuda que se le debe dar a estas víctimas por parte del Estado y cómo avanza también la justicia resolviendo estos casos. Muchas gracias por atendernos hoy, de verdad. Gracias a vosotros. Y después de reflexionar y después de pensar, vamos a intentar sobreponernos y vamos a seguir con el programa. Vamos a hablar del tema de la luz. Fin de semana en máximos. Nunca antes había pagado tanto un sábado. Nunca antes había pagado tanto un domingo. La luz, un problema del que no vemos la luz al final del túnel. Ángel Antonio. Bueno, pues efectivamente otro episodio más del descalabro, del despunte, despiporre, no sé qué palabras poner, a una nueva subida de la luz, que efectivamente, y esto es una cuestión que yo creo que tampoco se ha atajado en los medios de comunicación, que es el impacto que tiene la toma de decisiones, esta subida de la luz en áreas de España que están prácticamente al borde de la despoblación. Eso es un tema también interesante porque evidentemente estas áreas de nuestro país se han, digamos, manifestado en contra de lo que consideran el nuevo tarifazo de la luz. Es una cuestión que no deja de sorprender, que por más que nos lo explique mi compañero Antonio de la Lama, no voy a entender hasta qué punto esa especulación llega a funcionar como, digamos, como un ánima, como un alma en sí misma, y cómo se vuelve algo, entre comillas, otra vez, incontrolable. A ver, Antonio, intenta explicárselo otra vez a Ángel, a ver si ahora lo entiende. Sí, Venga. o sea, Sí, por favor. el problema es que esto realmente es que pues de hecho ayer estaba leyendo buscando información sobre algunos temas porque es una especie como, en el fondo, una tormenta perfecta, ¿no? Como que realmente no es algo que pueda decir ha ocurrido por esto, sino que han confluido con muchísimas cosas a la vez que ha hecho que sea una situación que, bueno, que estemos ante la mayor crisis energética. Seguramente yo creo que esto va a ser bastante peor que los años 70, porque los años 70 estaba motivado por hechos, digamos, o sea, digamos que se podían solucionar o que dependían de la acción, dependían de guerras, de conflictos, de diplomacia, aranceles. Esta es una situación muy complicada porque, en parte, pues bueno, se explica muchas veces. Principalmente viene de dos causas. Por un lado, el precio de la subida de las materias primas, del gas sobre todo, que está haciendo que se disparen los precios en todos sitios. De hecho, por ejemplo, esta semana en Portugal la gasolina ya pasa a costar 2 euros el litro, un precio completamente disparado. Y por otro lado, pues como decía Ángela, esa especulación por ejemplo, con los derechos de emisión o con determinados bonos. Pero lo cierto es que estamos ante una crisis mundial, ¿no? Porque realmente la pandemia redujo la necesidad o sea, cambió las necesidades de energía, las redujo en general, pero la recondujo hacia, digamos, consumo en los hogares frente a consumo en las industrias. Y la vuelta a la normalidad ha generado una falta de suministro
en buena parte del mundo, el retraso en el transporte de mercancías también pues están creciendo todo. Esto está haciendo pues que materias primas como el gas sobre todo se estén encareciendo y al haber cerrado pues buena parte de las fábricas de carbón, sobre todo el caso de China es muy importante en ese sentido, que en el último par de años ha cerrado muchas fábricas de carbón y ha pasado muchas leyes para mejorar la calidad del aire, pasar a energías más limpias como el gas. Entonces está aumentando la demanda, no hay alternativas porque estamos cerrando nucleares y carbón sin abrir energías renovables, con lo cual está disparándose la materia prima, se está disparando la producción y desde luego por lo que estamos haciendo es pagar el pato los consumidores. Y es una situación tan grave no solamente aquí en Europa, que es donde estamos sufriendo más, sino que, por ejemplo, ya que decía China, que tiene unos precios fijados y donde estamos subiendo, ya la situación es tan agobiante por lo cara que es la producción, que no es nada rentable, las empresas no quieren producir, que el gobierno chino ha decidido liberalizar la producción y que puedan subir los precios. Un país pues, como es China, que además tiene eso, precios máximos regulados de la factura de la luz. O sea, realmente estamos ante una crisis mundial que yo creo que aún tiene que llegar a su estadio más complicado, que va a ser este invierno, cuando en el hemisferio norte pues haga falta haya un pico de necesidad de energía. Sin duda. Por cierto, la clave es el gas y Pedro Sánchez ha pedido que se compre conjuntamente en toda Europa gas, para que nos entendamos. Igual que se compraron conjuntamente las vacunas, pues Pedro Sánchez pide que se haga lo mismo con el gas, pero Europa dice que no. Ángel Antonio, ¿es la solución? Bueno, yo me estoy pensando ahora mismo en una reflexión que ha hecho el duque de Cambridge, haciendo referencia a por qué no arreglamos los problemas de este mundo y nos olvidamos de viajes al espacio. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con esa reflexión y creo que esa medida, creo que a priori y tiene toda la buena intención del mundo, pero materializarse está lejos de hacerlo. Por lo tanto, creo que sería la solución deseable, pero creo que poco realista, porque la gran industria eléctrica yo creo que no saldría con toda la ventaja que pretende percibir y está percibiendo a día de hoy. No sé qué piensa aquí el experto en la materia, Antonio de la Lama. No, hombre, yo creo yo creo que estas cosas siempre son positivas, ¿no? Igual con las vacunas. Comprar en bloque siempre, a nivel de negociar precio, a nivel digamos, asegurar suministro, yo creo que esto siempre es positivo, ¿no? De hecho, pues yo antes mencionaba el caso de China, ¿no? Que está como, digamos, comprándole mucho gas a Rusia. Desde luego una forma de convencer a Rusia de que le venda gas a Europa y no a China, o de que, digamos, no nos recorta a Europa para vender más a China, es que si se compra en bloque, digamos, pues, no es lo, o sea, que decir, China es un cliente muy interesante porque son 1.000 millones de personas y es un consumo, digamos, muy grande y continuo. Si tiene que negociar con Europa, tiene que negociar pues con veintitantos, con 27 gobiernos diferentes, con 27 países que tienen, digamos, su población pues dividida en estados, ¿no? Entonces, yo creo que esto siempre es positivo. Con las vacunas, de hecho, fue algo que salió bien. Es verdad que Bruselas, en principio, pues, no se ha cerrado en banda completamente, aunque sí, digamos que lo está redireccionando a otras medidas, ¿no? Está, por ejemplo, hablando de ayudas a la familia o a las empresas, digamos, que el Estado sea el que pague esa subida mediante impuestos, mediante deuda o como lo considere, pero en vez pero no, digamos, tener esta propuesta que ha hecho no solamente desde el gobierno de Pedro Sánchez, sino también desde el gobierno francés. Yo creo que en general este tipo de compras comunes son siempre positivas. Pues sin duda. Oye, os tengo una pregunta que hacer, ¿vale? Me la tenéis que responder, no me deis largas. ¿A vosotros os regalaron la educación? Eso es una utopía, eso es imposible. En la vida, jamás. Eso no ¿El Estado os regaló la educación? Bueno, habría que decir sí. qué significa regalar. La Ah, no pusieron sé, con una pre- maleta dorada en cada casa, pusieron educación con un lacito, catapum. preguntarle a Ayuso que ha pedido que, bueno, que hay que dejar de regalarle la educación a todo el mundo. Que la verdad no da para tanto. Sí, es cierto que, bueno, ha sido una frase polémica de Ayuso que desde luego pues hay seguramente mucha gente que no entienda muy bien el sentido de esta frase, ¿no? Al fin y al cabo,
bueno, eso de que el Estado regala educación es como poco una idea un poquito complicada de mantener, ¿no? Porque realmente sí es cierto que el Estado, hombre, la educación básica, ¿no? La educación obligatoria, lo que aquí entendemos como primaria y secundaria, es gratuita, entre comillas, a los alumnos, que obviamente no es gratuita porque solo hay que ver pues la situación que hay cada año que si con los libros, que con el material, etcétera. Pero no es que sea un regalo del Estado, sino que es un derecho, además incluso recogido por la Constitución, y que desde luego es algo que al mismo Estado le conviene, porque esas personas que se forman de forma técnicamente gratuita, o a lo mejor, o digamos, se supone que gratuita gracias a la educación pública, luego son trabajadores para el país que producen y que generan beneficios. O sea, no es tanto un regalo, sino como mucho, en todo caso, podemos hablar de una inversión en las personas. Hay que aclarar que la educación no es un regalo, es un derecho. Así que es importante aclararlo. Por cierto, plan internacional, me mandó ayer una noticia, Antonio, que me ha dejado sorprendido. Cobayas humanas en Brasil y al menos 200 muertos en el ensayo de un tratamiento experimental contra la COVID. Sí, efectivamente, es un caso pues de que ya se está investigando por las autoridades sanitarias de lo que podía ser pues digamos un fallo flagrante de todo tipo de ética sanitaria, y es que en el país latinoamericano se estaban haciendo una diversidad de estudios sobre medicamentos del COVID, lo cual, bueno, en principio no es algo muy extraño en estos tiempos, que en concreto estaban haciendo sobre todo en la zona norte, en las provincias, digamos, amazónicas, pero lo que se están descubriendo de causa de estas muertes que se están registrando son, digamos, experimentos en contra, digamos, de los mínimos éticos, y es que, pues, sobrepasando el volumen de pacientes que estaban, digamos, aceptados por la Comisión Nacional en este caso, ¿no?, que regula este tipo de experimentos, sin el conocimiento de los pacientes, que como algunas personas estaban tratando, sus familiares pues llegaban más o menos sanos, contagiados de COVID, pero más o menos sanos al hospital, les empezaban a dar unos medicamentos sin mucho control y empeoraban, incluso perdían algunas facultades, y como estamos hablando, casi más de 200 personas pues están falleciendo. Y es que están probando pues algunas de estas medicinas famosas que aquí tratamos incluso en una sección, ¿no?, como la cloroquina o la ivermectina, que no tienen ningún tipo de validez científica detrás, pero se estaban probando en Brasil. Otras enfermedades también, medicinas también que se utilizan para algunos tipos de cáncer estaban también probando. Y digamos, son medicinas que se prueban sin ningún tipo de garantía científica y sin el conocimiento de las personas que lo reciben, o sin, digamos, las garantías mínimas por parte de las instituciones, con lo cual, pues, ya, digamos, las investigaciones se están hablando ya de incluso de violaciones de derechos humanos, porque de estas infracciones éticas. Muy, 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 muy preocupante y muy cabreante. Por cierto, en el plano internacional también, noticia de la semana ha sido, le mandamos las condolencias a la familia, la muerte, el asesinato, mejor dicho, de un diputado conservador británico en un acto con votantes. Una persona le disparó y falleció, no sé si en el acto o muy poco después. David Assem, diputado del Partido Conservador Británico, que murió en un acto en el sureste de Inglaterra. Dicho esto, vamos con el negro y el medallero. Antonio, ¿te Dale. apetece? O vamos con el negro y el medallero, como siempre, mal de tiempo. Vamos con ese negro de la semana, que es Juan José Cortés. Bueno, en realidad el negro es para el español. ¿Por qué? Porque que una denuncia por violencia machista no te impida ver a la buena persona que hay detrás. Ese era el propósito del español. El problema es que efectivamente era eso. Una víctima, una persona denunciada por violencia machista. Así que eso de intentar limpiar su imagen a base de es que todas las mañanas saluda a su hija, no, pero no. En fin, medalla de bronce para Jane Fonda. ¿Por qué? Porque pidió el boicot para los restaurantes que sirvan pulpo.
Medalla de plata para Concha Andreu, presidenta de La Rioja, para quien no la conozca. ¿Por qué? Porque fue al Congreso del PSOE a toda marcha, 156 kilómetros por hora. Subió una foto, aquí aclara que no iba conduciendo ella, pero bueno, ella presumió orgullosa de esa velocidad. La verdad es que el Congreso del PSOE a todo tren, y medalla de oro para... Esto es medalla de oro y cabreo para las croquetas de paella y chorizo en Londres que le sacaron a Chicote en su programa, que las tuvo que probar y eso era como un pez en la cocina. No, yo desde que vi una paella naranja en Londres, yo ya no me fío mucho de esa gente, pero bueno. Negre de la semana y medallero. Antonio. Sí, bueno, desde luego, pues, bueno, o sea, ha habido varios casos, como hemos visto, pues varios de estos han ido a políticos, en el caso de Juan José Cortés y de Concha Andreu. Quizá realmente, yo creo que en el caso de Juan José Cortés, perdón, pues algo completamente innecesario, ¿no? Porque muchas veces se habla sobre el trato que se hace de determinadas personas o de cómo, digamos, tratar ciertos perfiles en prensa, pero yo creo que justo cuando se le acaba de detener a una persona por básicamente dar una paliza a una mujer, intentar hacer como un perfil amable en el que retratas que, no sé, ¿no? Como decía eso, ¿no? Que por las mañanas da los buenos días, creo que es algo completamente absurdo e innecesario, ¿no? Porque realmente, ¿qué valor tiene ese perfil, qué valor tiene esa noticia cuando una persona que realmente la única razón por la que es relevante, o sea, es noticia porque ha hecho eso? Lo demás es absurdo, ¿no? Y respecto también que era sobre todo el tema de Concha Andreu rápidamente, antes de que me corte, y es de este, ¿no? De este viaje en coche relámpago comentaba, que la verdad es que me parece algo maravilloso porque, para empezar primero, que se puede llegar a estas alturas, ¿no? de la vida, en un caso más, de hecho, la presidenta de La Rioja, que digamos que se pueda, digamos, publicar esta foto en redes sociales sin un mínimo filtro, sin que alguien se dé cuenta de que, bueno, de que está yendo a 156 kilómetros por hora y de que para empezar es algo ilegal y para seguir pues te van a poner a caldo, ¿no? O sea, a nivel de comunicación, que después encima pues su respuesta ha sido básicamente como borrarlo y hacer como que, no, correr un tupido velo, y aquí no ocurre nada. Y desde luego yo creo que es una situación maravillosa, que no es algo novedoso. Y esto, por ejemplo, se ha visto mucho en estos streamers jóvenes que han surgido en los últimos años, que alguno pues un poco descabezado se salía así, eso, ¿no? Yendo a 140, 150, pero que esto ocurra en un político de alto nivel, pues me parece algo maravilloso hoy en día. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Y nosotros nos vamos a la información deportiva. Enseguida, después de esta musiquita.